Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos sean ustedes a esta nueva serie de videos que vamos a proyectar de los hallazgos del Cronista de Monterrey, ahora con el tema de nuestra comida, los orígenes de nuestra comida, desde el principio, y hablaremos desde luego, para comenzar, de la gastronomía colonial, porque la alimentación determina nuestra salud y constitución física. En la prehispania, el hombre cazador-recolector requería una ingesta superior a 7,000 calorías para explotar hasta 7 hectáreas diariamente. Esto pues, le generó un cuerpo grande y fuerte como el Homo sapiens Yotsin, encontrado en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles recientemente. Su torso era amplio, su estatura de 180 centímetros, 1,80 m, a diferencia de otros aborígenes mesoamericanos sedentarios, que medían unos 150 centímetros con ingesta de 2,500 calorías, que, bueno, pues son buenas, digamos, para la actual vida urbana, pero no para el trabajo duro y aquellas primitivas herramientas. Durante el encuentro de cazadores, recolectores y colonizadores ibéricos, se enfrentaron dos tipos de gastronomía: los ibéricos y los naturales civilizados, digamos, que consumían de 1,600 a 1,700 calorías diarias, suficientes para una vida agrícola urbana, mientras los cazadores-recolectores mantuvieron su dieta de 6 a 7,000 calorías. Sin embargo, todos destinaban mucha energía a la consecución de sus alimentos y a la guerra, por lo que sus dietas pues eran insuficientes. Ya en la época colonial, cuando ya estaba todo un poco más estable, digamos de 1,600 a 1,806, en el noreste del virreinato la ingesta alcanzaba en promedio 1,750 calorías por día. Pero con la desigualdad entre las clases sociales y ubicaciones geográficas, había individuos saludables, pero también individuos famélicos. En el año del hambre del 84 al 86, 1784 a 1686, la ingesta se redujo a unas 800 calorías, por lo que morían los enfermos, los débiles o cualquiera que realizara actividades extenuantes. Incluso en ese lapso se redujeron mucho las propiedades nutritivas de la leche materna. Ya en el México del siglo XIX y hasta los años 40 del siglo XX se consumían unas 2,000 calorías diarias. Y en tiempos de guerras, ya sean internas o internacionales, se reducían a 1,500. Sin embargo, a partir de 1940, la ingesta se ha ido incrementando hasta la preocupante cantidad de 3,072 calorías diarias en promedio, que son demasiadas para la vida sedentaria urbana. Esto genera obesidad, colesterol, alta presión sanguínea e incapacidades físicas para moverse, es decir, enfermedades. Y aquí en nuestra tierra tenemos hoy, paradójicamente, casi el 30% de neoloneses con problemas de desnutrición o mala alimentación, que puede ser por pobreza o pobreza alimentaria o alimentación basada en alimentos chatarra. Para los neoloneses se recomienda una dieta de calorías adaptada a cada estilo de vida, que puede ser desde 1,600 para una vida sedentaria hasta 2,500 calorías para el trabajo duro. En otro aspecto, la comida es elemento esencial de la cultura porque refleja tradiciones, costumbres y relaciones con el medio ambiente. Hay platos representativos que muestran la identidad de un pueblo, sus valores y relación con su entorno natural y social. La cultura alimentaria general, además de influir en la salud con sus platos, permite identificar la región y hasta el estrato social de sus comensales, pues las recetas y rituales de cocina se heredan de generación en generación. En Nuevo León, la comida llegó con el hombre, obviamente, entre 12 y 18,000 años. Los aborígenes tenían que mantener encendido el fuego de los incendios o tormentas eléctricas porque no sabían encender lumbres. Cocinaban al fuego o en piedras calientes tubérculos, granos y carnes que machacaban con rocas, y también excavaban pozos para cocinar venados, jabalíes, patos, codornices y palomas. Cuando iban hasta las planicies norteamericanas, cazaban bisontes, reptiles que van desde tortugas hasta lagartijas, insectos, peces
y moluscos acuáticos. Recolectaban y consumían frutas, granos, semillas, nueces, raíces, tubérculos, hojas, resinas naturales como las mieles de abeja y abejorros, savia y cortezas de árbol. El contacto con el colonizador ibérico detonó una gran revolución alimenticia que no se ha detenido, sincretizando las diversas cocinas que traían y aún traen las nuevas oleadas de migrantes hasta construirse la cosmopolita cocina neolonesa. La agricultura y ganadería llegó cuando Diego de Montemayor fundó la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey en 1596. Los europeos traían trigo, habas, arroz, ganados vacuno, caprino y aves de corral, en particular el gallo y la gallina, y su exitoso producto, el huevo. Sin embargo, el huevo trajo una calamidad, la salmonela, llamada por los nahuablantes el cocolitzli, que significa literalmente el mal. Por cierto, es el origen de la expresión del cocol que decimos ahora para expresar lo malo. Bien, pues los naturales no tenían anticuerpos contra la salmonela. Por ello murieron en algunas poblaciones hasta el 80% de sus habitantes, mientras entre los europeos y africanos, como anteriormente habían formado anticuerpos, su tasa de mortalidad era normal, es decir, hasta un 20%. El trigo y su harina, además de servir para preparar atoles fuera en agua o en leche, posibilitó la creación de la tortilla de harina, que es una adaptación del pan ácimo hebreo, que era horneado en horno de piedra o de pozo, pero que en nuestra región se cuece sobre el comal. Para conservar la carne, se seca al sol y a la sal, posteriormente se puede guisar, y ahora pues nosotros la guisamos revuelta con huevo. Desde allá viene la costumbre de consumir huevo con tortilla de harina. Los embutidos son de la cocina ibérica antigua, de tiempos del Imperio Romano. Se preparan con carne, sangre, dentros o vísceras, sujetos con tripas del mismo animal, con un conservador como vinagre o sal y desecadas al sol para mantenerse en buen estado por largo tiempo. Desde el principio, la agricultura y la ganadería producían, pero había que esperar la cosecha y guardar una parte como semilla para el siguiente ciclo agrícola. Tampoco podía matarse animales cada vez que se necesitara, pues debía conservarse un pie de cría y cuando nacían nuevos se apartaban las hembras para los vientres y los machos para sementales, engordándose y cuidando que hubiera agua para pastos, cuidándolos también de las enfermedades, de los depredadores y de los saqueos que los indios normalmente hacían. Así que los reineros complementaban su alimentación con platos indígenas, claro, con las restricciones en los alimentos por nuestros tabúes occidentales, de los insectos y reptiles, pero sí consumían peces y mariscos de los ríos Santa Catarina y Santa Lucía, que eran de gran calidad. Cazaban cuando las labores se los permitían. Comían lampazos no por miseria, sino porque era un alimento disponible, como los romeritos y las verdolagas españolas. Ante la escasez de herrería, recurrían a los métodos de tradición semítica o indígena para la cocción, asando sobre rocas o en hornos de piedra y pozos de barbacoa. Por cierto, el pozo de barbacoa tiene dos orígenes, uno árabe y el otro caribeño, que después veremos. Al momento de matar un animal, se aprovechaban las vísceras en machitos y menudo. El menudo es aportación de los africanos traídos al Nuevo Reino. Bien, pues todos estos alimentos eran de supervivencia, de acuerdo a su disponibilidad. La primera gran revolución gastronómica llegó con el gobernador Martín de Zavala, quien consiguió que ganaderos de Guanajuato, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y el Reino de México trajeran ganado a los grandes solares del Nuevo Reino, además de los indios tlaxcaltecas, que por su colaboración en la toma de Tenochtitlán fueron dotados de buenas tierras, privilegios y la calidad de señores. Los tlaxcaltecas modernizaron la agricultura, sembraban maíz y en la misma labor frijol u otras plantas rastreras o de guía. Trajeron el chile
y las calabazas. Los tlaxcaltecas transformaron la cocina reinera con los comales y con ollas de barro baratas. Aparecieron las tortillas de maíz, los tamales, las gorditas, los guisos y los caldos, mexicanizando nuestra gastronomía, aunque claro, con un toque norteño. El animal preferido era el carnero y las cabras, pues en la producción de leche, quesos y para la tracción, los bovinos eran invaluables. En el siglo XIX llegaron familias potosinas que trajeron las enchiladas de queso o de cualquier guiso envuelto en tortilla de masa enchilada o bañadas en salsa de chile acompañadas de papa y zanahoria. De esas enchiladas nacieron nuestros tacos rojos para aprovechar los alimentos no consumidos llamados sobrinas, o así les decimos cuando menos, con tortillas rojas de las enchiladas, rellenos de papa, tostados en el comal o dorados en manteca de puerco y acompañados de cueritos de cerdo encurtido y salsa picosa para ayudar los malestares de la resaca o de la cruda. En este encuentro se conjugaron dos formas de conservar los frutos. La hispana de conservar frutos hervidos con azúcar, miel o piloncillo, alguna especie como anís o canela y envasados que se conservan por meses. La otra era la mesoamericana, cortando frutos en rebanadas delgadas y secándolas al sol para conservarlas envueltas en paños. Y a esto le llamamos orejones, que también se aplica a calabacitas, hongos y hasta los chiles rellenos. El condimento típico era y es el orégano del monte, que aquí tenemos regiones donde abunda. Desde 1650 aumentaron los centros de producción lejanos de las poblaciones, con milpas como las Nuevas Labores, hoy colonias Madero, Carranza, Fierro, etc., o minas como las del Cerro de las Mitras. Y los trabajadores tenían, desde luego, la necesidad de comer, pero allá en su centro de trabajo, hasta no había forma de trasladarse rápidamente, por lo que fueron apareciendo las comideras. Ellas eran mujeres que sentadas en el suelo o en pequeños banquillos preparaban en anafres, los anafres eran pequeñas bases para colocar leña y un comal, preparaban varios guisos. Otras guisaban arroz, que empezaba, por cierto, su siembra en Nueva España, pero se traía de Filipinas. Otras comideras preparaban tortillas y los comensales podían comprar tortillas y luego guisos para rellenarlas, o bien en un jarro comprar unas cucharadas de guiso y arroz, siempre acompañadas de salsa picante. Las comideras preparaban solo tortillas de maíz, porque las tortillas de harina eran de fabricación exclusivamente hogareña. La levadura era un ingrediente exótico en las Españas. Claro, antes de la llegada al trono de los Borbones. Estos eran, además de ser soberanos de España, también de algunos Países Bajos, donde la costumbre de fabricar cerveza incluía como ingrediente la levadura. Así que la levadura seca en polvo se volvió un producto cotidiano en las Américas. Para mediados del siglo XVIII, la Feria de Monterrey atraía comerciantes del norte y centro del virreinato y era oportunidad para los reineros para que degustaran alimentos exóticos, desde guisos de venado, el estilo de Texas, hasta otros elaborados en casos de cobre traídos de Occidente y el Bajío, como pucheros de carnero de San Luis Potosí, por ejemplo. También se vendían conservas, dulces y vinos de frutos de otras regiones que aquí pues prácticamente no se conocían. En ese tiempo, a mediados del siglo XVIII, entre las conservas de frutos de Asia a través de la llamada nao de China, que llegaba por Acapulco, venía un producto que se volvió muy popular aquí con nosotros, el fideo seco. Ese fideo seco era fabricado en China, importado de las Filipinas, como decíamos, y era de harina de arroz. Pero en Ciudad de México, en Puebla, en Saltillo y otras partes, empezó a hacerse de harina de trigo. Así aparecieron aquí guisados a la mexicana, en recaudo de tomate, cebolla y ajo, cocido en caldo de pollo en lugar de agua, con verduras y a veces con pollo o con carne. Ya veremos en otras cápsulas
cómo sucedió que llegaron los alimentos de lejos, cómo fue la fórmula para que se conservaran. Bien, la gastronomía en tiempos de la colonia fue construyendo la compleja y variada comida regiomontana. Es claro que la época colonial fue una etapa de enriquecimiento cultural y gracias a la enorme extensión del imperio, llegaron a nuestra región productos de lugares muy remotos, como las papas originarias del Perú o los fideos de Oriente que ya platicamos. De 1910 al 17, el país se convulsionó con la Revolución Mexicana. Aunque aquí en Monterrey hubo pocos hechos de armas, sí se sufrió una importante crisis económica y alimentaria, pues las materias primas de la industria venían de fuera y los ferrocarriles se convirtieron en armas de guerra en vez de ser modo de transporte para materiales y alimentos. En esa época hubo una importante baja en la población regiomontana, de 91,000 a 78,000. Y la explicación es que muchos jóvenes fueron llevados a la revolución con leva, es decir, reclutamiento forzoso por los gobiernos de Porfirio Díaz y de Huerta, y por las llamadas bolas revolucionarias de Carranza y de Pancho Villa. Esta última era operada por el general Wilfrido Massieu. Seguramente hubo jóvenes que murieron en combate, sí, y otros que se quedaron a hacer vida en algunas otras regiones de México. Desde luego que de estos 13,000 regios perdidos, algunos pudieron morir a causa de la influencia española, que cobró miles de víctimas letales en ese tiempo. Y que otros también hayan huido de la violencia revolucionaria, así como hubo muchas familias que emigraron a Texas. Las pobres huían de la leva y las acomodadas para proteger sus dineros de los zigzagueantes gobiernos que aplicaban impuestos de guerra o decomisos forzosos. Respecto a la comida, que es nuestro tema, en los primeros años de la Revolución, los regiomontanos solo se alimentaban de lo que se producía aquí en la región. El menú se limitaba a blanquillos, huevos blanquillos, frijoles y maíz de los municipios del norte de Monterrey, como General Escobedo y Soazua, frutas y verduras de Cadereyta, Juárez, Santiago, Allende y Montemorelos de la citrícola, porque las borregas y cabras, que eran la principal fuente de carne, estaban casi extintas. Las aves de corral y los cerdos eran exclusivamente las que se criaban en las casas. Y así, algo parecido sucedió en 1914 con los jóvenes que estaban aquí acuartelados en las calles de Madero y Corona al disolverse el ejército porfirista huertista. Ellos eran de otros estados y la mayoría se quedó en Monterrey junto con su gastronomía que se incorporó a la nuestra. Así llegaron los moles de Puebla y Oaxaca, las enmoladas, tortillas rellenas de queso o carne bañadas en mole. Del centro de la República, los tacos al pastor, los chiles rellenos, las gorditas de masa con y sin manteca, fritas y al comal, y todo tipo de tamales del centro de la República, de dulce y de frijol, con queso de la costa del Golfo. Pero también había otro problema, la escasez de leña para cocinar, porque la ciudad y sus bosques cercanos habían sido deforestados por la industria primero, y luego por los revolucionarios que utilizaban el carbón de leña para mover ferrocarriles. Esto llevó a que en la ciudad hubiera pequeñas fondas y senadurías caseras, que podían ellos, organizados, comprar leña al mayoreo, y eso coadyuvó a impulsar su economía familiar, porque a los regiomontanos nunca nos ha dado pena hacer negocio en nuestras casas. Para 1920, las majadas de cabras y borregas eran exiguas, llegando a ser un lujo su consumo, hasta que retornaron los ganaderos refugiados en Texas, que sumados a los que se habían quedado, compraron pies de cría de ganado vacuno, pero ya como carne, no solo para trabajar en la agricultura, multiplicando sus hatos. Y a partir de los años 20 se popularizó el consumo de carne de res. Pronto, los llanos del noreste eran grandes agostaderos para la engorda de reses, y en Apodaca y San Nicolás concentraron las vacas lecheras, convirtiéndose esa región en una suerte de cuenca lechera de la ciudad. La cultura de la carne asada permeó a todos los estratos de la sociedad, al grado de que la demanda rebasó la creciente oferta, y mientras esta aumentaba, se importaba carne de Estados Unidos y hasta de Australia. En la producción de leche,
El crecimiento urbano y la industrialización de San Nicolás y de Apodaca fueron reduciendo los lácteos producidos en la localidad. Y poco a poco la poderosa industria lechera de la laguna de Coahuila y Durango conquistó nuestro mercado, creciendo tanto que ahora pues, surte de lácteos a todo el país. Así, el paladar de los neoleoneses se especializó en la carne de res y los hábiles cocineros locales crearon platillos guisados con especias como el comino, que no era fácil diferenciar si se trataba de un guisado de cabrito o de res. Desde luego que los cortes de carne de res asados en Nuevo León son reconocidos a nivel nacional e incluso internacionalmente, y más si se le complementa con una cerveza bien helada de las hechas aquí en casa. Con la paz postrevolucionaria, la producción de alimentos fue aumentando gradualmente. Sin embargo, la escasez de leña y su alto precio aumentaba la deforestación. La solución a la escasez de leña fue el gas licuado, que se comerciaba en tanques y era para todos los niveles sociales, pero la mayoría del residencial cargaba en la gasera. Estaba ubicada esa gasera al poniente de la avenida Pino Suárez entre Hidalgo y el río Santa Catarina. Y los de clase media y baja preferían pues, comprar estufas de queroseno y combustóleo que cocinaban sin peligros de intoxicación por el humo ni del impredecible fuego. Con los nuevos métodos de cocción, ya con otros combustibles, se requirieron de nuevos trastes. Las grandes ollas y comales para leña se cambiaron por modernos sartenes, ollas y comales de acero que no han parado, por cierto, de revolucionar, desde el teflón hasta las modernas ollas de acero quirúrgico y de carbono. Asar carne, pero en parrilla de acero con brasas de leña, ya forma parte de nuestra cultura, porque además de alcanzar un sabor exquisito, permite que en el proceso haya una convivencia normalmente fructífera entre los parrilleros y los comensales. Así que de ahí asar cerdo, borrego, pollo, pescado y mariscos pues fue solo un breve paso. En aquel tiempo, los instrumentos cotidianos del trabajo se convirtieron en utensilios de cocina. Así los discos del arado se usaban como discos para cocinar, los bebederos de lámina en ataúdes para hornear, las tinas en recipiente para el pollo a la cerveza. Con varillas largas se amarraba el tradicional cabrito al pastor y en otras con forma de Y los animales más grandes, como el cerdo o el borrego. Y la comida diaria de las familias se vino homogenizando. Verduras, sopa de arroz o de fideo, picadillo, cortadillo o milanesas de res o chuletas de puerco y un plato de frijoles. En las meriendas eran infaltables el pan dulce y un buen café. Los cereales envasados y de marcas internacionales comenzaron a tomar carta de naturalización en el desayuno de las familias acomodadas. En la cena se acostumbraba huevo con algún embutido o papa y tortillas de harina con trigo. Pero el menú variaba dependiendo del clima. En tiempos de frío, caldos de res, que guisado con recaudo le llamamos puchero, caldo de pollo y de pescado. Los fines de semana se le variaba ya con barbacoa, menudo y chicharrones. Entre los años 1920 y 60 llegaron a la ciudad familias enteras de Líbano y Palestina. Eran católicos desplazados por la guerra entre judíos y musulmanes. Y ellos trajeron su cocina, que ciertamente ha permeado poco a las familias regiomontanas clase medieras, pero hay varios restaurantes y clubes con especialidad en su rica cocina y desde luego en sus casas lo cocinan muy bien. Entre los años 30, el azúcar de caña refinada sustituyó prácticamente o totalmente, digamos, al piloncillo y los numerosos trapiches pues desaparecieron. En 1930 se inauguró el gasoducto de Roma, Texas, a Monterrey, que surtía gas natural a la industria pesada. Así, Monterrey fue la primera ciudad en toda Latinoamérica y de las primeras en el continente en tener una red de tubería de gas natural. El gas licuado, el queroseno, el combustóleo para los hogares y el gas natural para la industria no solo le ayudaron a contar con más energía, sino también modificaron nuestra alimentación, ayudando a la limpieza del aire de la ciudad, una asignatura que siempre hemos reprobado, porque los humos de la leña y el carbón pues siempre han contaminado, ¿verdad? Bien, bueno,
así se pasó esa década y en el año del 40, para esta década de los años 40, la red de gas natural no solo servía a la industria, sino que se había extendido a restaurantes de lujo y hoteles, abaratando precios de los alimentos y facilitando su producción. Estos establecimientos dejaron de ser exclusivos de la clase alta y se volvieron asequibles a un mayor número de personas. Poco a poco, la red de gas se amplió a domicilios y comercios pequeños, con los que abundaron los restaurantes para casi cualquier regiomontano. Principalmente los de comida china estilo cantonesa, pues hechas de arroz o pastas, acompañados de guisos de verduras, carnes o mariscos, con sazón cantonés y el especial agridulce. En esta década de los años 40, las áreas agrícolas de Monterrey fueron urbanizándose, como por ejemplo San Jerónimo, que era una pequeña China, así le decían, donde nativos de Oriente se habían reunido y producían grandes cantidades de hortalizas de alta calidad y las distribuían a los vecinos en carretones de tracción humana y también de tracción animal. Gracias al desarrollo de la red carretera nacional y la reactivación de los ferrocarriles, llegaron productos alimenticios de todo el país, sustituyendo a muchos de los locales. Porque de pronto llegaron las ciudades fresas del Bajío, aguacates de Michoacán, melones de la Laguna y plátanos de Tabasco, apoyados a veces por modernos sistemas de enfriamiento móvil. Además de la comida casera, los restaurantes se convirtieron en una opción cotidiana para los regiomontanos, con una notable variedad gastronómica y para todos los presupuestos. La ciudad, mientras, crecía y se volvía cada vez más cosmopolita y con una vida nocturna más activa. Así que iniciaron los restaurantes de 24 horas para los trasnochadores. Entre ellos se destaca, pues digamos, el restaurante Al, el Menudo Don Luis y en algunos hoteles de lujo. Abundaron los restaurantes con nuevas recetas, como aquellos que vendían pescados y mariscos cocinados, y todavía hay muchos, ¿verdad? Desde luego, al estilo del Mar Pacífico, y antojitos mexicanos como las taquerías Juárez y restaurantes especializados en tacos sudados como la Rosa Náutica y la Mexicana. Los hermanos Demetrio y Francisco Telles, migrantes de Puebla, fundaron la Siberia del Norte, el primer restaurante de su tipo en todo México. Empezaron en el 46, vendiendo en una camioneta en la calle Colegio Civil al norte, el centro de Monterrey, y bueno, pues ellos vendían novedosas tostadas y tacos gigantes de guacamole, pollo desmenuzado y crema. También ofrecían caldos, pollos en piezas e higaditos, y todo eso resultó realmente un éxito. Hoy día instalaron sucursales en todo México y muchos restaurantes reproducen su receta. Entre los años 1950 y 1960, es decir, para mediados del siglo XX, la cocina regiomontana se distribuía entre el hogar y los restaurantes, taquerías, fondas que habían dejado de ser un lujo o una necesidad para convertirse en un entretenimiento. Porque bueno, la gente pues traía la novedad que sacaba a la familia a comer y se quedaban ahí a departir entre ellos y por lo tanto era una especie de entretenimiento, ¿verdad? Además, la comida para llevar que habíamos dicho que nació en el siglo anterior, ahora se potenció con el uso del poliestireno o hielo seco. La primera fonda que vendió comidas corridas para llevar fue la fonda Gaby, que está en las calles de Galeana y Padre Mier. Esta modalidad de comida para llevar modificó la vida social y productiva, porque bueno, los empleados de las oficinas ya no tenían que interrumpir su jornada laboral para ir a comer a sus casas. Y pues al tomar sus alimentos en la oficina se ahorraron todo ese tiempo. En la década de los años 70, nuestra cocina sufrió una embestida de nuevos productos alimenticios que llegaron para quedarse. Por ejemplo, las pizzas, con diversos ingredientes como las pizzas Hots, luego los restaurantes del regiomontano Humberto Treviño, que además de pizzas ofrecían espagueti, hot dogs, hamburguesas, pollo frito, ensaladas, y fue de los primeros restaurantes populares que ofrecieron buffet. Este platillo italiano de origen, la pizza, se consolidó por ser un alimento sabroso y llenador, rápido y fácil de transportar, muy útil para comidas de emergencia y para reuniones informales. Llegaron también a Monterrey las grandes cadenas norteamericanas de hamburguesas,
un platillo que se masificó adecuado a nuestra región, agregándole aguacate, frijoles y picantes. También se establecieron restaurantes de cadenas nacionales e internacionales vinculados a los grandes almacenes de ropa, electrónicos y alimentos. En la década de los años 90 llegó el sushi, de la cocina tradicional japonesa, que viene siendo rollos de arroz avinagrado cubiertos de alga marina deshidratada. Primero se instalaron en el municipio de San Pedro, pues, alimento fresco y rellenos de aguacate, queso crema, pepino y un embutido de pescado blanco. Su precio es relativamente económico y luego varios restaurantes se instalaron en la zona TEC para consumo de estudiantes, pues empezaron a ver la respuesta de la juventud que fue favorable para su producto. Esta receta fue regionalizándose y hoy día se le rellena de diversos pescados, mariscos, carne asada y de trompo. Se empanizan y fríen o se les hornea. Ahora es común que se pueda comprar el sushi en los grandes almacenes de alimentos y muchas familias jóvenes han aprendido ya a elaborarlos en casa. Pasa el tiempo y en este siglo el sushi tuvo auge con las olas de migrantes orientales porque llegaron coreanos, vietnamitas y tailandeses junto a una gran gama de alimentos que ellos mismos trajeron y se integraron también a nuestra cocina, tanto en restaurantes como algunas familias que han aprendido a prepararlos. También llegó pues, la comida venezolana con empanaditas, es decir, envueltos de masa de maíz o de harina, rellenas y fritas. Igualmente las empanadas argentinas y uruguayas que llegaron desde antes, que son de carne picada o de queso horneadas. Las arepas venezolanas y colombianas son una especie de gorditas de maíz que se abren a la mitad y se rellenan con ingredientes diversos. La diferencia entre estas arepas y las gorditas mexicanas es que las primeras, las venezolanas, se elaboran con harina de maíz precocido y las nuestras con maíz nixtamarizado, pero en el fondo pues, se parecen mucho. Monterrey tiene comidas para todos los gustos y nacionalidades, así que no extraña a nadie que las migraciones nacionales modernas introdujeran a nuestra dieta, aunque preferentemente en puestos y restaurantes, por ejemplo, los tlacoyos, son las gorditas ovales con los ingredientes arriba. Las tlayudas, tostadas grandes y delicadas originarias de Oaxaca. Tacos estilo Sonora, birrias tapatías, tacos estilo el estado de Hidalgo y mariscos varios de nuestras costas, del Golfo y del Pacífico. Sin embargo, la actual mesa regiomontana casera de la clase media sigue pareciéndose a la de hace siglos. En la mañana, blanquillos de las diversas formas o agregados como carne seca, papas, chorizo, nopales y frijoles. Al mediodía, verdura o sopa, guisado de carne en diversas alternativas y frijoles. Cada vez se merienda menos en esta ciudad, pues cuando se hace es para ya no cenar y generalmente es con pan dulce, galletas o alguna fruta, dependiendo del clima y también de la temporada de que se trate por la fruta. Y la cena, pues puede ser unos tacos de papa, de frijoles, de queso, carne picada, tamales y algunos cenan todavía huevo con tortilla de harina. Desafortunadamente, nuestra dieta y el estilo de vida sedentaria común entre los oficinistas ha impactado en el peso corporal, siendo nuestra ciudad una de las que más incidencia tiene de habitantes obesos. Es por ello que fue precisamente aquí en Monterrey, en donde nació en el 1975, uno de los programas privados de mayor aceptación a nivel internacional, el Quitaquilos, que ha sido copiado a nivel mundial. Con una dieta sana y algo de ejercicio se puede tener un cuerpo saludable. En este milenio se han introducido en algunos lugares las dietas keto, las bajas en carbohidratos, las dietas veganas y vegetarianas y el ayuno intermitente. Cuando haya sobrepeso, es importante que se consulte a un nutriólogo profesional, porque autorrecetarse nunca ha sido recomendable en ninguna de las áreas de la salud. En fin, yo le agradezco a usted y a su familia que nos hayan acompañado en estos videos en los que hicimos un rápido recorrido por 430 años de la gastronomía de nuestro pueblo
en una evolución constante que se modifica e incorpora nuevos elementos, gracias a la migración, a las nuevas técnicas de producción de alimentos agrícolas y a la creatividad. La verdad, también muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León y su Canal 53, que nos permite transmitir estos, pues no son descubrimientos, ni son cosas del otro mundo, es simplemente estos resúmenes de lo que somos los regiomontanos. Nosotros somos dueños de una gran cultura gastronómica y debemos luchar para que nunca se nos olvide. Nuestros ancestros nos la heredaron y nosotros somos sus custodios. Muchas gracias.